siguiente prueba es la prueba de la integral. Entonces, para aplicar la prueba de la integral, sea la serie AN, donde AN es una función de n mayor a 0, que significa que nuestra serie debe ser una función que sea mayor a 0, ¿cierto? Ahora, para poderla realizar, tenemos que realizar los siguientes pasos. El primero, el límite, cuando tiende x a infinito, debe dar 0. El segundo paso es decrece, ¿cierto? Y el tercer paso va a ser la integral. Y ya al hallar como tal la respuesta, o sea, lo que nos dé la integral, tendrá la misma naturaleza. O sea, la misma naturaleza de qué? Que si es infinito, diverge. Y si es un número, converge. ¿Sí? Para tener en cuenta esto, si alguno de estos pasos falla, no se puede concluir, no tiene conclusión, ¿sí? Tendríamos que aplicar otra serie. Entonces, vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo que nos dan la siguiente serie. Logaritmo natural de 2n sobre n a la 3. En primera parte miraremos si se puede hacer por la prueba de la divergencia. Al observar que esto es infinito, al hacer límite sería infinito sobre infinito, aplicamos la regla del L'Hopital y al aplicarla nos damos cuenta que daría 0, por lo tanto no concluiría. Entonces, al darnos cuenta de esto, podríamos aplicar la prueba de la integral. Entonces, acordémonos bien de los pasos de la prueba de la integral que hice. El primero de ellos es hallar el límite cuando n tiende a infinito de nuestra función. Entonces, esto, si lo hallamos, daría infinito sobre infinito. Al saber que hay infinito sobre infinito, aplicamos la regla del L'Hopital. Al realizar la regla del L'Hopital, sabemos que primero el numerador se le va a hacer una derivada y al denominador también se le dará la derivada. Entonces decimos, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de 2n? Es la interna, entonces sería 1 sobre 2n por la interna, que sería 2, ¿sí? La derivada del logaritmo natural de 2n es 1 sobre 2n y la interna, que es 2n, pues sería 2, ¿cierto? Sobre n a la 3, entonces sería 3n al cuadrado, ¿cierto? Ahí podemos cancelar esto con esto y hacer extremos y medios. Entonces nos quedaría 1 sobre 3n a la 3, ¿cierto? Esto tiende a 0, por lo que se confirmaría el primero de los pasos. Ya teniendo el primer paso, pasaremos al segundo paso, que nos dice que tenemos que hacer la derivada de esto y esa derivada debe tender a decrecer, ¿sí? Entonces, cambiamos los valores de n por valores en x. Entonces, quedaría logaritmo natural de 2x sobre x a la 3. Haríamos la derivada. Acordémonos que cuando tenemos una división, toca aplicar la siguiente regla. La primera derivada, entonces la primera derivada ya la hacemos, que es 1 sobre 2x por la interna, que es 2, se simplifica. Después, por la segunda sin derivar,
menos la primera sin derivar por la segunda derivada, que la segunda derivada sería 3x al cuadrado, sobre x a la 3 todo elevado a la 2, ¿cierto? El siguiente paso sería simplificar. Entonces, ¿cómo simplificamos? Muy sencillo. Entonces, acá nos quedaría x a la 3 sobre x, ¿cierto? Se puede cancelar una con una y quedaría esto, quedaría la 2, menos, ¿cierto? Abrimos paréntesis. Logaritmo natural, entonces quedaría 3x al cuadrado, logaritmo natural de 2x, ¿cierto? Acá, acordémonos la ley de los exponentes, se multiplica, si está elevado se multiplican, entonces quedaría x a la 6. Ya teniendo esto, podríamos sacar un factor común. Ese factor común sería x al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué nos quedaría? 1 menos 3 logaritmo natural de 2x sobre x a la 6, ¿cierto? Aquí podríamos cancelar esto con esto y nos quedaría al final la respuesta 1 menos 3 logaritmo natural de 2x sobre x a la 4. Acordémonos que al dividirlos es como si los estuviéramos restando. Listo. Como ya sabemos esto, sabemos que va a tender a decrecer. Pongámosle un número porque sería negativo, positivo, esto es igual a negativo, por lo tanto, decrece. Pasaríamos al tercer paso. El tercer paso consiste en tomar nuestra serie como tal, pero cambiándole los valores en x y haciendo una integral que va desde 1, evaluarla desde 1 hasta infinito, ¿sí? Los que vamos a evaluar. La tendríamos así, pero para mí se me facilita mejor pasar este x a la 3 al numerador. Al pasarlo nos quedaría negativo y nos quedaría x a la menos 3. Ya sabiendo esto, mirándola desde acá, podríamos decir que es una integral por el método de por partes. Al hacerla, tomaremos como u al logaritmo natural de 2x, ¿cierto? Y de b lo tomaremos como x a la menos 3 de x, ¿sí? Nuestra derivada de u es 1 sobre 2x por 2, ¿cierto? Pero nosotros podemos simplificarla, podemos cancelar este 2 con este 2 y nos quedaría 1 sobre x de x. Acordémonos muy bien de poner los de x. Después tendríamos la siguiente, que es x a la menos 3 de x, nuestra derivada, y la vamos a integrar. Al integrarla, pues sumamos 1 acá y lo que nos dé acá lo vamos a pasar al denominador. Entonces, simplificado nos quedaría 1 sobre menos 2x al cuadrado. Acordémonos que si lo pasamos al denominador, cambia el signo del exponente. Ya al tenerlo así, podremos empezar a hacer el método por partes, que nos dice u por menos la integral de u, que sería 1 sobre x de x. Al tenerla así, podríamos simplificar y sacar algunos de las constantes de la integral para que nos quede mucho más sencilla. Entonces diríamos acá, logaritmo natural de 2x sobre menos 2x al cuadrado, ¿cierto? Más, sacamos este menos 2, ¿sí? Y nos quedaría un medio, acordémonos, menos por menos da más, la integral
de 1 y acá se pueden multiplicar. Al multiplicarlo se suman los exponentes y nos quedaría x a la 3. ¿Listo? Al tenerla así, podríamos aplicar lo mismo que hicimos en la primera integral, que pasarlo del denominador al numerador para que sea mucho más sencilla. Nos quedaría de la siguiente forma: x a la menos 3, ¿cierto? Al ya hacer la integral, nos quedaría de la siguiente forma: x a la menos 2 sobre menos 2, ¿cierto? Al simplificarla, nos quedaría así: logaritmo natural de 2x sobre menos 2x al cuadrado menos, acordémonos, menos, vamos a simplificarlo, 1 sobre 4x al cuadrado. Este x se pasa para abajo y esto se multiplica. Al multiplicarlo también multiplica el signo. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Aún no se ha acabado el ejercicio, aún falta evaluarlo entre los límites que serían entre infinito y entre 1. ¿Listo? Al tener esto podríamos hacer lo siguiente. Ok, entonces nos quedaría así y vamos a empezarlo a evaluar. Entonces siempre pongan corchetes o paréntesis para irse guiando uno por uno. Entonces diríamos logaritmo natural de 2x, ¿cierto? Menos 2x al cuadrado menos 1 sobre 4x al cuadrado menos, evaluado en 1, que sería logaritmo natural de 2 por 1 menos 2, 1 al cuadrado menos 1 sobre 4 por 1 al cuadrado. ¿Listo? Nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, al evaluarlo nos damos cuenta que esto sería infinito sobre infinito y esto tendería a 0, ¿cierto? Al saber que esto es infinito sobre infinito, tendríamos que aplicarle la regla del L'Hopital. Entonces, al aplicarle la regla del L'Hopital, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, aplicamos, acuérdense, acá, en esta parte de acá, aplicamos el L'Hopital y nos quedaría de esta forma. Entonces, aplicaríamos solo el L'Hopital para esta forma, acordémonos, porque esto es infinito sobre infinito. Aplicamos la regla del L'Hopital derivada del numerador. Al simplificarlo, simplificamos este 2 con este 2, ¿cierto? Y hacemos extremos y medios, ¿cierto? Al hacer extremos y medios, nos quedaría de la siguiente forma: 1, ¿cierto?, sobre menos 4x al cuadrado menos 1 sobre 4x al cuadrado, cerramos paréntesis, menos, acá, pequeñito, logaritmo natural de 2 sobre menos 2 menos 1/4. Nos quedaría de la siguiente forma, y acordémonos que esto está evaluado en infinito, esto está evaluado en 1, y decimos esto tiende a 0, esto tiende a 0, y esto ya sería un número. Entonces nuestra respuesta nos quedaría logaritmo natural de 2 sobre menos 2 menos 1/4, y nos daría como resultado 0,89 y más decimales. Entonces nos daría 0,89. Como da 0,89, nosotros sabemos que es un número, por lo tanto tiene la misma naturaleza y converge. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado.